Para nosotros tiene que ser central, ¿no? Porque representamos la educación pública y es parte de nuestro del valor público que tiene que tener nuestra profesión, ¿no? Entonces, Graciela, profesora de Dirección General, como buena parte de ustedes saben. Bueno, mi nombre es Sergio, soy profesor también de Dirección General. Hoy nos reunimos en esta actividad para tratar un tema que es dicho de forma global de la responsabilidad empresaria. Ya José Luis va a precisar más. Fernando Flores es el director del Foro Ecuménico Social y es con quien trabajamos en actividades vinculadas a este y otros temas. ¿Algo que decir? Bueno, todos ustedes tienen revistas, así que ahí podrán ver los temas que nosotros tratamos con la ayuda de profesores eméritos como Saberkin, el profesor Almagro, y la idea es generar espacios de reflexión sobre temas que tienen que ver con la empresa y cómo repensar a la empresa bajo distintos puntos de vista, algunos nuevos y otros que ya vienen de hace mucho tiempo. Es un foro que se llama ecuménico, pero es un espacio donde hay gente creyente, gente que es agnóstica, ateos, entre los creyentes hay anglicanos como David Church, o también hay judíos, también cristianos, o sea, es una gran variedad, pero el tema es fundamentalmente lo social. Y eso es un poco lo que nos hemos propuesto. No sé si vos querés agregar algo más. No, es un gran placer tener a nuestro amigo Juan José Almagro, profesor de la Universidad Complutense y Alcalá de Henares. Así es. No sé cuántas veces has venido, pero siempre es un gran placer escucharte. Gracias por venir. Y vamos ya directamente. Bueno, entonces, gracias Graciela. Un recuerdo para tu profe Leonardo Suarte, que está preparando su viaje. Juan José Almagro, nacido en la localidad de Úbeda, primo de Joaquín Sabina. Eso un toque. Pero, digamos, muy sintéticamente, digamos, nos hemos conocido en actividades que la tengo la gentileza de concurrir a nuestras aulas. Hoy lo recibimos nuevamente, porque tiene una preparación y una prioridad por los valores en la gestión, en la dirección, y ha ejercido en varios momentos de su vida como ejecutivo, como consultor, también como docente en las universidades, como escuché recién, Complutense y otras, y Alcalá de Henares. De manera que la idea es que él se hace cargo, pero hemos charlado un cortito de la importancia del diálogo. Así que le pido, por favor, que no lo dejen ir sin exprimirlo previamente. Tener unos minutos para que pueda expresarse libremente y luego él sabrá. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por recibirme, gracias por aguantarme y gracias a Graciela y al profesor Atkins. En este aula he tenido la fortuna de hablar muchas veces, ¿no? O algunas veces, muchas, nunca son muchas. Y siempre que me invitan, yo vengo porque lo que me gusta es estar entre la gente joven. Hoy no hay tanta gente joven como otras veces, pero eso no importa. Me gusta sobre todo hablar con el futuro, ¿no? Así que expondré sucintamente, porque ha fallado la técnica, pero para eso queda la palabra. Expondré sucintamente lo que yo creo que puede ser el futuro de la responsabilidad social y después me someto a vuestras preguntas, sean de la índole que sea, ¿no? En homenaje a Eduardo Galeano, que falleció hace 2 semanas, decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos
ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. ¿Dónde estamos en este momento? Personalmente creo que estamos en un cambio de época, en un momento vierteaguas de la historia, en un instante en el que en vuestras manos está, en vuestras manos los más jóvenes, en vuestras manos está lo que podremos hacer en el futuro y va a depender fundamentalmente de vosotros. Y sé que los mayores nos hemos dado un buen ejemplo. Ese valor pedagógico que se le supone al ejemplo no ha estado en el comportamiento de los mayores, ni en los políticos, ni en los dirigentes empresariales, ni en otros que ocupaban cargos de responsabilidad. Al final, la principal obligación que tienen los líderes son transmitir ideales. Desafortunadamente, cuando no se tienen ideales, es muy difícil transmitir ideales. Los políticos no nos han sabido transmitir ideales, muchos dirigentes empresariales en todo el mundo no han sabido transmitir ideales, y todos nos hemos visto en un instante en el que el mundo parecía resquebrajarse, y cuando los ideales básicos se han agotado, hace falta sustituirlos. Por eso es una nueva época, un cambio definitivo. Ese momento vierteagua de la historia, que al final será seguramente lo que vosotros queráis, no será ninguna otra cosa. De vosotros depende, de vosotros depende. Y podréis acusarnos a los que tenemos más edad de que no hemos sido capaces de trazar el camino, pero probablemente el camino, y lo decía Antonio Machado, se hace al andar. Y tenéis que empezar a caminar para hacer un camino por el que podamos transitar seguramente todo. Yo creo que es un cambio de época, lo creo firmemente, pero también creo que si no se avanza recordando se tropieza. Con esto quiero decir que ningún proyecto se puede construir desde el olvido o con desdén. Yo creo que es necesario echar la cara atrás y no juzgar el pasado con los ojos del presente, pero sí vivir el presente pensando en el futuro. Es decir, el presente solo lo podemos vivir pensando en el porvenir, en lo que tenemos que hacer, en lo que nos queda por hacer de ahora en adelante. Y por eso yo os propongo que echemos la vista atrás un poquito y nos demos cuenta de que probablemente esta es la época del olvido, la época pasada, una época en la que lo miréis como lo miréis, este estilo de vida contemporáneo egoísta no es cuestión más que de los últimos 30 años, no creáis que mucho más. Cuando la sociedad se hizo líquida, cuando empezamos a confundir, según dice Zygmunt Bauman, el progreso con la velocidad, y cuando uno confunde progreso con velocidad empieza a buscar atajos, y los atajos normalmente siempre nos llevan por lugares extraños, por muchos precipicios en los que es fácil caerse y en los que es fácil desaparecer. Esta sociedad líquida que ahora vivimos, en la que se derrumbaron esas columnas que parecía que nos iban a mantener por los siglos de los siglos, al final dio lugar a esta época del olvido y dio lugar a otra cosa que a mí me parece fundamental cuando hablamos de economía y de responsabilidad social, y de esta facultad estamos. No hace demasiado tiempo, quizás 30 años, el capital se volvió impaciente. Y pareciera como si en un momento determinado el comprar y vender acciones de una manera inmediata resultara mucho más atractivo que el ser capaces de mantener las acciones de las sociedades, invertir en determinados lugares, y lo financiero empezó a convertirse en un fin en sí mismo. Y claro, cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo y deja de ser un instrumento
que es lo que es definitivamente un instrumento que nos sirve para comprar bienes o servicios, está claro que no, estamos equivocados. El capital se vuelve impaciente, y cuando el capital se vuelve impaciente, dinero llama a dinero, muchos dirigentes se volvieron indecentes. Algunos no, muchos dirigentes políticos o empresariales se volvieron indecentes. Y desafortunadamente eso dio lugar a algo que hoy en el mundo nos atrapa y nos disturba y nos tiene absolutamente preocupados. Por lo menos a mí, desde hace mucho tiempo. Y lo he escrito en muchos artículos y en algún libro, pero a mí me preocupa fundamentalmente la corrupción, me preocupa la desigualdad, me preocupa el empleo y el subempleo. Y me preocupa sobre todo que eso no se pueda percibir desde la institución que tiene que liderar el cambio, que es la universidad. Y las personas que están dentro, que sois vosotros, que tenéis que liderar ese cambio. Lo malo no es que haya corrupción, seguramente corrupción va a haber siempre, porque el hombre se ha dejado tentar por la corrupción desde que existe. Lo malo de la corrupción es que consideremos como algo normal que haya corrupción, es decir, que la corrupción se haya instalado entre nosotros y nos parezca lo más natural del mundo. Y esa corrupción institucional que corrompe empresas, organizaciones e instituciones tiene su reflejo en algunos índices que por ahí publica Transparencia Internacional, en donde Argentina aparece en el puesto 107, por ejemplo. El año pasado era el 106. Y lleva muchos años suspendiendo. Y otras muchas suspenden. El estudio se hace sobre 175 países y suspenden 2/3 de esos países. Y en 2/3 de los países encuestados en todo el mundo, la gente del propio país percibe que la corrupción atenaza el desarrollo de ese país. De desigualdad no hace falta que hablemos, es evidente. Yo creo que ahí teníamos preparado una portada del The Economist de hace 3 años que no he visto mejor reflejo de lo que representa la desigualdad, ¿no? Los ricos y el resto. Está desapareciendo del mundo esa llamada clase media mucho más con la crisis, y aquí permanecen los ricos encima de una columna y aquí permanecen el resto, que ni siquiera con medios mecánicos, escaleras o lo que queráis son capaces de alcanzarlo. Pareciera como si al final, después de tanto esfuerzo, solamente existieran esas dos posibilidades en el mundo y nadie elige nacer en uno o en otro lugar. Y otra cosa que parece definitivamente instaurada entre nosotros es que seguramente no hay trabajo como el que la gente tenía hace 20 años para todo, y pareciera como si nos tuviéramos que, y yo me resisto absolutamente a eso, pareciera como si el mundo en el futuro estuviera lleno de trabajo precario y de gente que con amplísima y enorme formación está trabajando en puestos o en empleos que no son de su categoría y para los que evidentemente no han estudiado, percibiendo 700, 800, 900, $1000 al mes. Esos 3 problemas a mí me preocupan enormemente, ¿no? Y me preocupa también que en el inmediato futuro la gente siga desconfiando de las instituciones y siga desconfiando de las empresas. Fijaos que cuando se hacen encuestas aparece que la gente no confía ni en los bancos ni en los políticos ni en las grandes empresas, sea cual fuere el país en donde se celebra la encuesta, y sin embargo la gente confía fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, como bien me comentaba Jorge Estin cuando estábamos hablando antes de entrar acá, es la cercanía. Las pequeñas y medianas empresas transmiten a la gente cercanía y transmiten algo
que hemos perdido, que es confianza. La cuestión no está tanto en que seamos transparentes. La transparencia es una obligación. Cuando uno maneja dinero público o dinero privado de otros, el ser transparente es una obligación, no es una humillación. Yo tengo la necesidad de dar cuenta de aquello que estoy haciendo, en quién me estoy gastando la plata. Eso no tiene que discutirse. Cuando los políticos se les llena la boca diciendo tolerancia cero contra la corrupción, esto es una estupidez, porque la corrupción es un delito y lo que hay que hacer es castigar ese delito y obligar a los delincuentes a que devuelvan el dinero, cosa que por lo general nunca hacen. Entonces, esta preocupación, grave preocupación respecto de la corrupción, yo creo que con la transparencia tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de la confianza. Y a mí personalmente me parece que la recuperación de la confianza, voy a utilizar otra cita que a mí personalmente me gusta mucho, porque hay un profesor de filosofía de origen coreano que estudió en Friburgo y ahora está en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que ha escrito un librito que se llama La Sociedad de la Transparencia. Si tenéis oportunidad de comprarlo, La Sociedad de la Transparencia. Y dice, para el debate posterior, si queréis, en una sociedad que descansa en la confianza, no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia. La sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha que a causa de la desaparición de la confianza se apoya en el control. La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación. Y en lugar de la resquebrajadiza instancia moral, se introduce la transparencia como un nuevo imperativo. Insisto, la transparencia es obligación, porque obligatorio es dar cuenta. La confianza es otra cosa y se recupera con el buen hacer y fundamentalmente con el ejemplo. Y cuando os decía que de la universidad probablemente tiene que partir esa regeneración que todo el mundo reclama, tiene que ver con que aquí está el origen, es decir, la universidad no es el lugar en donde se enseña y se investiga, que también. La universidad tiene que ser fundamentalmente la conciencia crítica y la conciencia ética y la conciencia social del conjunto de los ciudadanos. Este tiene que ser el núcleo de las personas que aquí estáis estudiando, salgáis henchidos de conciencia ética para instalar en las organizaciones e instalar en las empresas otra forma de hacer las cosas. Y probablemente esa otra forma de hacer las cosas, aunque os pueda parecer una tontería, se llama responsabilidad social. Hay una definición que a mí no me gusta demasiado, pero que la Comisión Europea hace 3 años dijo respecto de la responsabilidad social. Entre otras cosas no me gusta porque a mí me enseñaron que lo definido no debe entrar en la definición, pero se ve que en Bruselas el conjunto de alemanes, españoles, italianos, polacos, en fin, se pusieron de acuerdo en que sí tenía que entrar en la definición. Entonces la definición de responsabilidad social en Europa, aceptada por el Consejo Europeo, es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. La responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. No me gusta que se hable solo de las empresas. Al final, yo quiero convenceros de que la responsabilidad es un valor compartido, de forma tal que tendríamos que empezar a hablar de corresponsabilidad social, en una especie de unión en donde se juntan sin estorbarse administraciones públicas, ciudadanos y empresas, en donde todos son capaces de armar un modelo de corresponsabilidad social que no hay. Y en este sentido, estamos en la tarde de la cita
una de las más hermosas que nunca jamás yo tuve y que me gusta repetir, y sobre todo si el ámbito universitario, es una cita de William Faulkner. William Faulkner pronunció en el año 62 en Cleveland un famoso discurso que se llama el Discurso sobre Libertades y Deberes, y yo os leo a continuación parte de este discurso. Decía Faulkner: de eso hablo, la responsabilidad, no solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable, la necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre, no solo responsable ante otro hombre y de otro hombre, sino ante sí mismo. El deber de un hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsable de las consecuencias de sus propios actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro. Fin de la cita. Y esta reflexión, que tiene que ver mucho con lo que Max Weber escribió hace un siglo, al final nos sirve para pensar que seguramente no tenemos que pedirle responsabilidades a los otros sin exigirnos primero a nosotros nuestra propia responsabilidad. Si queremos construir un mundo en el que todos quepamos y todos cabemos en ese mundo, tendríamos que ser capaces de exigirnos en primer lugar esa responsabilidad. En Europa no solo se ha definido lo que es la responsabilidad social, sino que, como sabéis, se ha pedido a todos los países que hagan una estrategia de responsabilidad social, y se ha hecho. En algunos países se ha hecho algo más. Hay, por ejemplo, en España un Consejo Estatal de Responsabilidad Social constituido por cuatripartito: empresas, sindicatos, tercer sector y administraciones públicas, que tratan de instaurar sistemas de fomento de la responsabilidad social, proponiendo medidas y tratando de hacer cosas para que la responsabilidad social se extienda como mancha de aceite por el conjunto de las capas sociales. Porque yo creo que esto de la responsabilidad social, no creáis que es una especie de compra como de compra de la eterna juventud, como hizo Oscar Wilde cuando escribió El retrato de Dorian Gray. Esto no se va estropeando el retrato y yo permanezco libre, aunque la tentación de los humanos siempre es decir que hacemos cosas que en realidad no estamos haciendo. Y esa misma tentación alcanza a las empresas y alcanza a las instituciones. Todo el mundo miente, porque el ser humano le gusta aparecer y decir que es lo que en realidad no es. Y esa historia no es de ahora. Cuando Platón en la República escribe sobre el mito de la caverna, está escribiendo sobre la apariencia y la realidad, sobre esas sombras que en la República de Platón se proyectan sobre una pared, y cuando la gente las ve esas sombras y creen que son la realidad, cuando en el fondo más que una deformidad, una deformación de la propia realidad. Creo que en este momento, afortunadamente, los jóvenes estáis instando a los que no lo somos tanto a participar activamente en la vida social y en la vida política. Ya no vale solo con depositar una papeleta en una urna cada 4 años. Aquí se trata de que los políticos, pero también las empresas y también las instituciones, sean capaces de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, sean capaces de dar respuesta a las demandas legítimas que hoy tenemos los ciudadanos, y que no queremos solo ir cada 4 años a votar, queremos que se nos escuche. Afortunadamente tenemos aliados extraordinariamente potentes como son las redes sociales. Hoy las redes sociales se pueden cargar a políticos y a empresarios. Hoy las redes sociales pueden poner de relieve y de manifiesto corrupciones que están ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Hoy las redes sociales pueden decir que en Argentina alguien ha metido la pata, y en 2 milisegundos se está conociendo que han metido la pata en España o en Singapur o en Rusia. Me da exactamente igual. Por eso yo os propongo, y a partir de aquí empezamos a dialogar en lo que os dé la gana,
y no sé si hay yo propongo aquello en lo que creo, ¿no? Un boli, quería yo. O un rotulador. Y si no, os lo cuento, me da exactamente igual. Hasta aquí, sí, elegancia. Impresionante. Mirad, a mí me parece que en ese ámbito en el que hablamos de que lo hermoso sería probablemente que pudiéramos participar todos con responsabilidad social, primero hay que pedirle a las empresas que sean capaces definitivamente de dar paso hacia adelante, fundamentalmente por un argumento muy sencillo. Es decir, quien tiene el poder tiene la responsabilidad, y esto es así de fácil. Quien más poder tiene, más responsabilidad tiene. Y un padre en una familia, o una madre en una familia, seguramente tiene más responsabilidad que un niño, ¿no? Entonces, si yo tengo poder, mi obligación es transformar ese poder que tengo en la responsabilidad que lleva aparejada. Y hoy, las empresas son, entre las 200 mayores economías del mundo, 3/4 partes. Pensar que después de Estados Unidos y China y Japón y Alemania y lo que queráis, en el puesto 21 empiezan a aparecer grandes empresas del planeta que tienen un volumen de facturación superior al PIB de muchos países. Fijaos si eso tiene importancia. En consecuencia, siendo eso así, las empresas tienen que ser capaces de armar sistemas y procedimientos que permitan que esos impactos que tienen en la sociedad se vean reflejados en políticas de responsabilidad social. Yo creo que no hay un modelo exclusivo de responsabilidad social. Yo no creo en los modelos universales. Creo que no hay modelos universales de recursos humanos, ni de comunicación, ni de nada. Pero sí que hay principios seguramente universales que tendríamos que ser capaces de armar a la hora de establecer nuestros modelos. Y en ese sentido, a mí me parece que cuando hablamos de responsabilidad social, de entrada tenemos que hablar de una cosa que se llama buen gobierno. Y el buen gobierno supone, en primer lugar, cumplir la ley, tener un comportamiento ético y transparencia en la gestión y en la comunicación. Pero, decirme, ¿y esto por qué? Pues porque sin que una empresa o institución o una persona cumpla la ley, no podemos seguir dando paso adelante. Si yo no cumplo la ley, no se puede hablar de que soy responsable. Por muchos dólares que done para hacer pozos en Senegal, me da igual. Si yo no cumplo la ley, si mi empresa fomenta la corrupción, no puede hablar, por mucho dinero que dé para obras sociales, de que es socialmente responsable. Primer punto, buen gobierno. Buen gobierno es cumplir la ley, tener un comportamiento ético y transparencia. Y tener un comportamiento ético en este tiempo es buscar principios y valores que sean de aplicación justo en el momento que estamos viviendo. Y no estamos hablando de moralidad, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Siguiente punto. Estamos hablando de compromiso, y hablar de compromiso es estrictamente hablar de responsabilidad social. Y hablar de responsabilidad social es poner blanco sobre negro, aunque el papel lo soporte todo, poner blanco sobre negro en qué principios quiero yo y qué quiero aplicar, establecer un plan estratégico de responsabilidad social, hacer que lo apruebe el directorio de la empresa ese plan y después dar cuenta de ese plan a través de un informe de responsabilidad social, que no sea un mero instrumento de marketing, sino una apuesta en común de que estoy haciendo aquello y de que me comprometo a hacer eso que digo en la memoria. Y finalmente, hay dos aspectos, uno que tiene que ver con la acción social y otro que tiene que ver con el voluntariado, que
formarían parte de este conglomerado, de esta tríada en donde están buen gobierno, compromiso y acción social. Una empresa, una institución, un individuo es responsable si cumple estos dos. Si no cumple este porque no tiene dinero o tiempo o lo que fuere, sigue siendo responsable. Lo que ocurre es que las empresas tienen que darse cuenta, también las instituciones, que hoy la gente les pide que se comprometan socialmente y que ese compromiso social tenga un componente de solidaridad. Por eso, cuando hablamos de este modelo integral, tenemos que decir que esto es obligatorio, porque obligatorio es cumplir la ley, esto es exigible, veréis por qué, yo nunca hablo de responsabilidad social voluntaria, y esto es aconsejable. Esto es aconsejable, seguramente en unos lugares más que en otros es aconsejable. Es más aconsejable en países donde ha habido privatizaciones de servicios públicos y las empresas privadas que prestan esos servicios deberían ser las primeras en darse cuenta de que con acción social y con acciones de voluntariado están devolviendo parte de lo que con la privatización adquirieron. ¿Por qué hablo yo de exigible la responsabilidad social? Pues por un silogismo. A ver, os decía antes, si quien tiene el poder tiene la responsabilidad, las empresas tienen poder. Ergo, tienen una extraordinaria responsabilidad en el desarrollo de determinadas cosas. Segundo silogismo. Si la responsabilidad social es un intangible y los balances de las empresas tienen tangibles e intangibles, y en este momento los intangibles pesan un poquito más incluso que los tangibles, está claro que la responsabilidad social como intangible es, como cualquier partida del balance, exigible. Por lo tanto, yo debo exigir a las empresas en este momento, debo exigir a las instituciones en este momento, debo pedir a los ciudadanos que se comporten de una manera socialmente responsable, en la que de una u otra forma aparezcan empresas en un lado, administraciones públicas en otro, instituciones y ciudadanos en otro, y juntos conformen esa corresponsabilidad en el que probablemente será mucho más fácil hacer las cosas en el futuro. Si hace falta una revolución en este momento, esa revolución tiene que ver seguramente con la ética. Si empezáramos con una revolución ética, las cosas serían mucho más fáciles, recordando aquel famoso discurso de Orwell. Orwell, sabéis que era especialista en Dickens, y en una conferencia que dio sobre Dickens habló de este concepto, el de la common decency, el de la decencia común, el de la infraestructura moral básica que hace que los individuos seamos ciudadanos cabales y las personas y las instituciones sean solidarias y comprometidas. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad social, y acabo con un cuento, estamos hablando de principios. Y tal como está ahora el río ahí en Puerto Madero, hay un cuento muy hermoso que dice que hubo, no se sabe en qué país ni en qué momento, un almirante que era el almirante más famoso que nunca hubo jamás en el mundo. Ese almirante había cruzado todos los mares, había vencido todas las tormentas, había superado todas las cavernas, había llevado siempre a su tripulación a buen puerto. Era el almirante admirado por todo el mundo, en todos los países. Y ese almirante siempre llevaba con él una cajita así, que llevaba debajo del brazo cuando subía al barco y dejaba en su camarote, y cuando se iba del barco
se llevaba también la cajita. Nunca supo nadie qué contenía la cajita. Pero un día el almirante, el más famoso que nunca jamás los siglos contemplaron, murió. Y la gente que lo rodeaba acudió inmediatamente a la cajita, abrió la cajita y dentro había un papel escrito de su puño y letra por el almirante que decía: proa delante, popa detrás, estribor derecha, babor izquierda. El más grande almirante de todos los tiempos nunca quiso que se le olvidaran los principios de la navegación. Y ahora vamos a ver. Bueno, estamos entonces, gracias por la primera parte. Autogestión. Autogestión, por supuesto. Y a saludar a la fotógrafa y le voy a dar un beso antes de que se me tarde, porque llevo muchos besos. ¿Qué se puede decir mientras el orador da un beso a la fotógrafa? Que esperen el paso. Yo tengo aquí un periódico de ayer, que es La Nación. Este es del sábado. Hay 4 mujeres que hablan sobre la responsabilidad social de la empresa, 4 mujeres argentinas que ocupan puestos de responsabilidad en diferentes empresas e instituciones. Y tengo otro de ayer, de La Nación, en el que se da cuenta de una encuesta que se ha hecho por parte de una consultora y se pedían referentes empresariales. Yo voy a decir antes, aunque el profesor Estil lo mencionó, yo nunca me arrepentiré. Yo soy director general de MAFRE y ahora soy parte del directorio de la empresa MAFRE América y de otras empresas MAFRE. Pero yo nunca me arrepiento de haber trabajado en una empresa durante tantísimos años, al contrario, me parece que tuve la oportunidad de crecer al tiempo que crecía la empresa y enriquecerme, ¿no? Creo que tuve la fortuna de trabajar en una empresa que era una empresa singular, que fuimos capaces de hacer eso todo, pero cuando a los argentinos se os pregunta que digáis nombres de empresarios, dicen: la respuesta, cuando menos me doy cuenta, es que hay un empate técnico en primer lugar entre 2. Nadie y Marcelo Tinelli. Esos son los que ocupan los primeros puestos. En tercera posición, con un 14%, bueno, el Nadie y Marcelo Tinelli con un 16% de los votos. En tercer lugar, con 14%, Mauricio Macri, que lleva 20 años o 25 años sin ser empresario, ¿no? Y cuarto figura Pascual Mastelone, el ex líder de la Serenísima que murió en agosto del año pasado, y que continúa en el imaginario, dice el periodista, como el responsable vivo de la verdad láctea. ¿De qué se quejan los empresarios? De que no saben venderse. Y el problema de las empresas no es saber o no venderse a través de una política de comunicación más o menos acertada. El problema es si son capaces de llegar al conjunto de los clientes vendiendo productos en condiciones y dando ejemplos con su actividad, ¿no? Claro. Al final, yo no he contado aquí, pero hay un tema previo a todo esto, y es que si yo quiero armar un modelo de responsabilidad social en mi empresa, en mi institución o en mi vida, lo primero que tendría que hacer sería decir quiénes son aquellas personas o grupos a los que mi actividad afecta de manera inmediata o inmediata y cómo tengo que relacionarme con ellos. Y si yo me pongo aquí en el centro, habrá un primer círculo en el que aparecerán los que aparecieren, es decir, si es una empresa aparecerán empleados y aparecerán clientes
y aparecerán proveedores y aparecerán lo que sea, y en un segundo círculo pues igual aparece la opinión pública, o aparecen los sindicatos, o aparecen los medios de comunicación, no lo sé. Es decir, cada uno tiene que ser capaz de primero examinar qué está haciendo y después establecer su propio mapa de partes interesadas. Esto que en el argot se dice, cuando hablamos de responsabilidad social, stakeholder, ¿no? Sabéis que frente a la teoría de los shareholders, que es decir, los que tienen la propiedad de la empresa, share en una parte de la empresa, están los stakeholders, los que hacen la empresa. Hoy la empresa la hace todo el mundo, es decir, todo el mundo, con enormes diferencias, desafortunadamente, porque otra vez estamos volviendo a la andada, ¿no? Antes de la crisis, en Estados Unidos, por ejemplo, la diferencia entre lo que cobraba un empleado medio de una empresa importante y su primer ejecutivo estaba entre 1 y 475. Es decir, por cada 1000 pavos que cobraba un empleado, su primer ejecutivo cobraba 475.000 pavos. Que es una desvergüenza. Se mire como se mire, es una desvergüenza. Hoy, en Estados Unidos, estamos en torno al 750, 750. Por cada 1000 pavos, 750.000 pavos. Y esto en algún momento tendrá que tener remedio. Supongo que en algún momento leíste, el año pasado se celebró en Suiza, por ejemplo, un referéndum. En Suiza, por el sistema político que tienen, lo que hacen es que someter muchas de las decisiones que tienen que tomar a referéndum que se celebran de forma muy rápida y con resultados inmediatos, ¿no? Y allí quisieron limitar las ganancias de los banqueros y el referéndum se perdió en Suiza, ¿no? Pero en este momento yo creo que en el mundo hay un movimiento serio, dadas las circunstancias, dada la tremenda desigualdad que existe en el mundo, a que entre todos seamos capaces de poner coto a esa desigualdad tan tremenda y a esas diferencias brutales que hay. Sí. Pregunta. ¿En qué de esos tres círculos ubicarías la parte donde la empresa tiene relaciones con proveedores, clientes, donde esos proveedores, clientes no hacen bien las cosas? Acá, estamos hablando de una... Siempre de compromiso, no la parte de ética y... No, acá, fundamentalmente porque estamos hablando de la cadena de valor y a partir de aquí, en donde se establece la cadena de valor, estos son los que me importan a la hora de hacer la empresa, y mi cadena de valor tiene que tener ese valor desde el principio hasta el final. Eso en responsabilidad social se llama materialidad o trazabilidad en algunos casos, ¿no? Es decir, yo tengo que ser capaz de dar las pautas para que desde el primero al último respondan con criterios responsables. Por ejemplo, recordáis que hace 2 años ocurrió en Bangladesh una desgracia tremenda en el Rana, en el edificio que se llamaba Rana, donde murieron 1000 personas que estaban trabajando para las grandes multinacionales del sector del textil. Es decir, ahí estaban los grandes del textil en todo el mundo. Al final contratan con quien fuere, y los que contratan subcontratan con quien sea, y hay una tercera subcontratación, y al final estamos trabajando en determinados ámbitos en siglo XXI como si viviéramos en el XV, y había miles de personas dentro de esa casa que se hundió y murieron 1000 y pico. Yo creo que la exigencia de responsabilidad alcanza desde el primero hasta el último. Y si no, el primero que tendría que decir que no va a comprar más prendas de Zara o de H&M o de quien quiera, tendría que ser tú. Claro. Por cierto, hace un calor horrible. ¿Una pregunta? No, es una afirmación rotunda. Sí. Hace unas 2 semanas estuve en Brasil y justo encontré, me sorprendió el nivel de inactividad que tiene el país, de problemática social,
y a nivel empresarial. Justo estaba el tema de las licitaciones que generaban coimas de las empresas grandes, como por ejemplo Petrobras y algunas otras, en el cual es como que incitó o generó cierre de plantas, niveles bajos de producción, etc. O sea, un descontento social, económico y general, ¿no?, del país. En este caso, ¿cómo también debe haber en Argentina? O sea, aplico a Brasil porque es un... Porque estuviste hace... Exactamente. Me chocó bastante porque Brasil es una empresa muy... que está 2 pasos adelante de nuestra y la verdad que está en un momento complicado. ¿Cómo se puede salir de ese momento que abarca, no sé, a varios sectores? No sé si hay algún... Sí, lo único que ocurre es que yo no soy Dilma Rousseff. No, seguro. Pero ¿qué aconsejaría usted a...? Yo escribí un artículo, yo estuve en septiembre del año pasado en Brasil y escribí un artículo sobre ese tema anunciando que iba a haber una explosión como consecuencia de las coimas de Petrobras. Yo lo dije eso en septiembre del año pasado. Ahora volveré en septiembre de este año porque me han invitado a hablar en un congreso internacional y no sé si me dejarán entrar o no, pero vamos, yo lo dije eso en septiembre del año pasado. Al final, a mí me parece que la regeneración alcanza a todo, y creo que lo mencioné al principio. En Brasil estaba claro que Petrobras era la gran financiadora del partido político que estaba apoyando al gobierno. Y seguramente las cantidades de las que estamos hablando son miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno... No fue solo Petrobras, pero muchos más. Sí, pero Petrobras es la empresa más importante que hay en Brasil y en América. O sea que, fíjate si esto tiene importancia. Está claro que la regeneración depende fundamentalmente, si luego se demuestra, como parece que se demostró, que Petrobras empezó a soltar coimas en tiempo de Lula y las mantuvo en el tiempo de la actual presidenta, que lo fue en un anterior mandato, y que han tenido que dimitir no sé cuántos ministros, el propio presidente de Petrobras, el administrador de Petrobras está en la cárcel, etcétera, etcétera. Está claro que los ciudadanos al final no tendremos mucho, pero lo que tenemos es la posibilidad de regenerar vía voto a partidos que entendamos que no van a cometer esas tropelías, ¿no? Eso aquí y allá y en cualquier parte, ¿no? Dejadme, os voy a buscar una cosa. Que tengo. Yo tengo 1000 recortes siempre, que los guardo en una caja de zapatos. No, perdón, en una caja de jamón. La guardaba en una caja de zapatos y ahora la guardo en una caja un poquito más grande. Pero conoceréis a Antonio Gala, que es un escritor español del que yo tengo la fortuna de ser amigo y fui presidente de su fundación. Antonio Gala escribe cada día en un periódico una cosa que él llama la tronera, que es una especie de aldabonazo en la conciencia del que lo lea. Se llama esta tronera, que es de hace 3 días. Yo vine el sábado, pues esta tronera es del viernes, y lo recorté porque me parecía interesante. Y dice, hay, antes de elegir, que mirar con cuidado alrededor, recordar las mentiras y de quienes procedieron, observar las promesas no cumplidas, estudiar precedentes y consecuentes. Venimos de una época de trinconeos personales, de artimañas contables, de partidismo mediocre y en demasía, unos más sucios que otros. En las promesas hay que creer a medias, midiendo siempre el pasado de quien promete. Es un momento en el que las verdades han de estar no solo sobre las personas, sino bajo el pasado de las que las hacen. Bueno, esto es una invitación a la reflexión en tiempo electoral. En nuestra mano está que las cosas se hagan de una forma u otra. Otra cosa es que al final, en muchas ocasiones, lo que se pagan son favores. Y eso está dentro de la propia naturaleza humana, el pagar favores. Pero cuando estamos hablando de un país, esto es una cosa bien diferente. Yo pedí, no está aquí la persona a la que se lo pedí, yo pedí hacerme ciudadano argentino porque
Este es un país que amo profundamente y al que he venido 36 veces. Esta es mi visita número 36. Y me dijeron que tenía que venirme aquí a vivir 2 años. Entonces dije que no me iba a venir a vivir 2 años. Vengo 2 veces al año, pero no me voy a venir 2 años. Y este país, como cualquier país, es lo que sus ciudadanos quieran que sea. Los dirigentes, Borges escribió, si tenéis seguro que tenéis obra de Borges en vuestra casa, hay un cuento que se llama El informe de Brody, y en el preámbulo de ese cuento dice Borges, algún día mereceremos no tener gobernantes. Se refiere a los argentinos. Pero probablemente esa afirmación de Borges, profunda y rotunda, como todas las del maestro, sirve para cualquier lugar del mundo. Algún día mereceríamos no tener gobernantes, porque seríamos capaces de organizarnos de otra manera. No sé si te he contestado, pero he dicho lo que a mí me parece. Gracias. Una consulta. Yo soy Fernando Bronc, yo soy profesor universitario de ética y marketing y he trabajado 35 años en 10 empresas más o menos. 3 veces tuve que procesar a gerentes míos por corrupción, en un caso porque tenía con un cliente un arreglo, en otro caso era con un proveedor, un arreglo mucho más grande, 10 veces más grande, y en el tercer caso era un gerente que le cobraba a un gerente regional un peaje mensual por permanecer en la empresa. Todo documentado con cajero manejo, todos los meses tenía que depositar 1.000 pesos, que eran $1.000, todos los meses a este gerente. Pregunto, en los 2 primeros casos no recurrí a la acción penal, que es complicada porque es muy difícil demostrar. Sí a la acción civil y a la laboral, de pedirlo con causa, no hubo juicio y la empresa no se perjudicó porque el dinero no se pagó. Se firmó el momento que le damos un cheque y cuando el tipo recibe el cheque dijo, no papá, acá se paga con efectivo, y la empresa solo puedo sacar cheques, al final lo agarró y con esa afirmación ganamos un juicio. Pregunto, la instancia penal, que sería la grave y la que es engorrosa, pero pregunto si habría que hacerla o quedaría satisfactorio con solamente la instancia laboral. La empresa es privada. La empresa privada. Sí, sí. Es que yo creo que hay una diferencia entre empresa privada y empresa pública. En cualquier caso, lo que hay que hacer es una acción rotunda, y esas son acciones rotundas, que lleguen fácilmente al conjunto de la organización y que vean que la actuación ha sido ejemplar. Es decir, quien se mete la mano en la caja, no se le corta la mano, porque la ley del talión, afortunadamente ya no está vigente, pero sí se le castiga. Eso está claro. En la empresa pública yo creo que hay que hacer la acción penal y sobre todo hay que conseguir, estamos hablando del dinero de todos, cuando hablamos del dinero de todos esto es muy serio, es como si el dinero de todos no fuera de nadie. Esto es como la crisis, se han perdido miles de millones por todas partes y al final nunca se sabe quién los va a pagar. Es decir, claro, sí se sabe, lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Al Deutsche Bank lo han condenado, hace una reforma, 2.300 millones de euros de multa, porque lo que hacían era los tipos de interés, ponerse de acuerdo para mantenerlos, bajarlos, subirlos. Bien, 2.300 millones. Y yo puse un Twitter hace unos días diciendo 2.300 millones, ¿quién los va a pagar? ¿Los accionistas del banco? Los clientes del banco, estoy seguro que los pagarán, ¿no? ¿Y quien ha ordenado que se manipulen los tipos de cambio han tenido algún tipo de castigo? No han tenido, ¿no? Entonces, la gente, ¿cómo va a tener la gente confianza en los bancos, en las grandes empresas o en los partidos políticos si son los primeros que no dan ejemplo? Por ejemplo, por poner un caso reciente en España. El Partido Popular es el partido ha habido casos de corrupción política en España, muchos, ¿no? Aunque España aprueba en el índice de corrupción, pero ha habido muchos y puntuales casos de corrupción política. Pero hace una semana se descubre que el actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, que fue el miembro del Partido Popular destacado, y otro diputado, que se llama Martínez Pujalte,
que era el portavoz de los temas económicos, que por cierto escribió un libro y empezó diciendo, como dice Juan José Almagro, 2 folios, poniéndome cosas que yo había dicho, sin decirme que iba a poner, pero lo puso. Estos 2 señores cobraron de una constructora a la que se le adjudicaba obra pública el 5.000 euros al mes uno, 9.000 euros al mes otro. Teóricamente, el asesoramiento estaba autorizado por las Cortes, pero claro, la gente ha puesto el grito en el cielo porque eso es una vergüenza. Es decir, un diputado tiene que cobrar solo del Congreso o del Senado, no tiene que estar cobrando de empresas privadas y mucho menos si son concesionarias de obra pública que se paga con el dinero de todo. Fijaros, Dinamarca, que el país con más transparencia del mundo y que tiene 92 puntos sobre 100, en diciembre dispuso una medida que va a ser rotunda y que han seguido en alguna medida Gran Bretaña y probablemente algún otro país en el futuro. Y es que se va a hacer un registro público de quién es el propietario último de cualquier empresa. Sabéis que el jugar con empresas que a su vez son propiedad de otras empresas y que dejan de serlo, etc. A mí eso me parece un paso avanzadísimo en una sociedad democrática, moderna y avanzada. Tema por resolver todavía en el mundo. Si el PIB mundial son alrededor de 70 millones de dólares, hay en torno a 9 millones de dólares que están en paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales, como bien sabéis, no tributan y por consiguiente 9 billones de dólares o trillones, dirían los norteamericanos, están fuera, están offshore, están fuera del cauce normal de distribución del dinero. Eso yo creo que con criterios políticos firmes, poniéndose de acuerdo las grandes autoridades que no tenemos en el mundo, porque no hay una autoridad económica única en el mundo, seríamos capaces de arreglar muchas cosas. Solo con los impuestos que pueden pagar 9 billones de dólares, imaginaos la cantidad de dispensarios médicos que se podrían hacer en África o en donde queráis, ¿no? Y también hay voluntad política, y sin embargo no se hace. Por ahora lo que están haciendo es poniendo multas. Eso sería... Poniendo multas. Estados Unidos al VS por los offshore. Ya, pero... Puso una multa de 100 palos verdes. Pero son multas pactadas, al final. En lugar de ganar 10.000 millones, gano 7.500. El ayudante de la fotografía. No, con relación a este tema y con el clave que usted dijo que está en la confianza en un gobierno, ¿cómo se hace si las políticas que toma un gobierno van en contraposición de grupos de interés, afectan a un grupo y benefician a otro? Entonces este grupo que se siente afectado va a poner en desconfianza o en juicio las políticas que toma este gobierno. Por medio de medios puede hacer que las políticas que tome sean como mal vistas y dar ejemplo es difícil. Es una hipótesis, pero por ejemplo en este caso, cuando se quiere trabajar y están estos grupos de poder multimillonarios, ponen presiones para que esto no avance. Bueno, hay una cosa que se llama lobby, el lobismo, alguien lo mencionó antes, que en determinados ámbitos está regulado. Sabes tú que, por ejemplo, en Estados Unidos el lobismo está permitido. Por ejemplo, las farmacéuticas pagaron miles de millones para conseguir que no se aprobaran determinadas leyes cuando la reforma que pretendía Obama, ¿no? En el Parlamento Europeo y en Europa está el lobismo también permitido en determinados ámbitos, y hay países en los que no está permitido, ¿no? Y probablemente no debería estar permitido lo mismo, y si está permitido que se regule estrictamente cuál es el alcance de lo mismo. Por ejemplo, en Europa, si un grupo empresarial quiere hablar con el comisario europeo de comercio, la reunión es pública, el acta es pública y se cuelga en la web de la Comisión Europea. Por lo tanto, todo el mundo sabe de qué se ha hablado y por qué la empresa X ha querido hablar con el comisario europeo de comercio. Regúlese estrictamente, pero personalmente a mí no me gusta lo mismo. No me gusta. Como no me gusta hablar de... Cuando hablábamos de los stakeholders, de los grupos de interés, ¿no?
No me gusta hablar de grupos porque al final el grupo siempre se transforma en un grupo de presión y el grupo de presión seguramente no tiene límite. Tú sabes que soy sindicalista. Yo sí, pero ellos no, por eso lo han Mi dicho. nombre es Alberto Steinte, soy dirigente del Sindicato de Empleados del Comercio y siento permanentemente la presión de la discriminación. O sea, si sos profesional y no te juntás o armás grupo con los tuyos y al sindicato o al delegado lo tratás alejado. Si sos estudiante, bueno, al trabajador lo mirá de costado porque lo sentís un escalón menos. Fui estudiante y sentí en mis padres eso. Hoy estoy del otro lado y veo que también en los lugares de trabajo el empleado administrativo no se junta con los del depósito, y los del depósito no se junta con la empresa tercerizada porque son de otro nivel, de otra jerarquía. En los sindicatos existe estos niveles donde según la jerarquía la empresa te recibe o no. O sea, toda esa presión de grupo, toda esa presión de discriminación, si tuvieras que empezar por algún lado desde una empresa, ¿dónde atacás? ¿Cuál es el eje central como para desarticular esa deformación del trato humano que en definitiva se da entre las personas, casi pareciera, y que lo tomamos como natural? Lo que ocurre es que cuando hablamos de responsabilidad social y sindicato, y tú lo sabes porque lo he dicho, personalmente pienso que los sindicatos han llegado tarde a la responsabilidad social. Han llegado fundamentalmente por una razón, porque en el mundo siempre se habló de que la responsabilidad social era algo voluntario. Y si es voluntario, se escapa a las exigencias que puedan tener los sindicatos. Creo que en este cambio de época, la responsabilidad social ha dejado de ser voluntaria y se convierte en algo absolutamente exigible. Ya no podemos estar hablando solo de buen gobierno, de esto, de otro. Estamos hablando de que la empresa, como cualquier institución o como el gobierno, tiene que ser capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y por lo tanto también hay que exigirle a las empresas que sean capaces de dar esa respuesta. Y hoy las empresas, por ese poder que tienen, también tendrían que dar respuesta a los temas como el desempleo o el subempleo. Y también tendrían que dar respuesta a temas relacionados con derechos humanos. ¿Por qué no firman las empresas en todo el mundo el Pacto Mundial y se comprometen a que desaparezcan las aberraciones que tenemos por muchos sitios? El trabajo infantil, por ejemplo. En el mundo trabajan todavía casi 100 millones de niños en trabajo infantil, menores de 14 años. Y muchos de ellos, singularmente en algunos países hermanos, en comercio sexual. Es tremendo. Y eso se sabe. Y probablemente está en manos de las empresas solucionarlo. Es complejo, pero creo que está en manos de las empresas solucionarlo. Al final de lo que se trata es que la empresa es un proyecto común. Y para hacer que participen todos en ese proyecto común, la comunicación tiene que ser fluida y firme. Para que todos nos pongamos de acuerdo y empujemos con el mismo hombro, hay que involucrar a todo el mundo en ese proyecto común. Eso es la comunicación. Es lo que fallan fundamentalmente las empresas, de lo que se quejaban probablemente estos empresarios. Si no somos capaces de involucrar a todo el mundo en el proyecto común, algo está fallando en ese proyecto. Hablas de que las empresas tienen que tomar acción en determinados temas que a veces el Estado no le da la importancia necesaria. ¿Hasta qué punto, la pregunta es, hasta qué punto las empresas deben tomar responsabilidades que en realidad son parte del Estado, como sea acción social o voluntariado? Cada quien en su lugar. La empresa no puede sustituir al Estado, ni el Estado debería inmiscuirse en el papel que le corresponde a las empresas, ¿no?
Pero insisto, es decir, que la acción social aparece como consecuencia de ese silogismo que antes hemos dicho. Si la empresa tiene poder, la empresa tiene que ser capaz de responder por ese poder. No solo desde el compromiso, sino también ayudando en aquellas cosas que tiene que ayudar. A mí no me gusta que la gente que trabaja en una empresa sea voluntario en los proyectos de esa empresa, pero sí me gusta que la empresa forme a los que quiera de su propia empresa para hacer el voluntariado donde le dé la gana a cada uno. ¿Por qué no? Eso es solidaridad, y cuando estamos hablando de un mundo como el que queremos en el futuro, ese me parece que también es un camino, ¿no? Está claro que la empresa no puede meterse donde el Estado, y el Estado no puede meterse donde la empresa, aunque dice Bauman que hoy los políticos no mandan nada y que el poder está en el mundo económico. Estamos en un partido de tenis. Sí. ¿Cómo puede haber organizaciones que sean responsables socialmente con dirigentes que son carentes de ética? Pues no puede haber. Si un dirigente no tiene ética, no puede haber una organización responsable, si ese es su primer dirigente. Está claro. Habrá cosmética, pero no habrá ética. Pero desafortunadamente la cosmética también está instalada entre nosotros, ¿no? Quiero decir que a los humanos, como decía antes, nos gusta presumir y nos gusta decir que hacemos cosas que no hacemos, y yo siempre me acuerdo de aquello que escribió Séneca, que tiene que ver un poco con el comportamiento coherente. Di lo que debes y haz lo que dices. Di lo que debes y haz lo que dices. Eso es coherencia. Entonces, si uno en su vida personal, en su vida profesional, es capaz de mantener la coherencia, al final el ejemplo que está dando sí que tiene valor pedagógico. Pero yo cuando al principio decía que con estos jóvenes van a repetir una pregunta, ahora termino el razonamiento. Cuando yo decía que estos jóvenes seguramente no les hemos dado el mejor ejemplo posible, creo que estamos todavía a tiempo de cambiar, los que tenemos unos pocos más de años. Vos dijiste que el futuro es la responsabilidad social empresarial. Hoy en día, la primera pregunta es saber si las empresas se resisten y si siguen haciendo lo que es filantropía. Y luego, por otro lado, ver cuáles serían las regulaciones del Estado o cómo tiene que intervenir el Estado en la actividad de la empresa para guiarlas a ese futuro. ¿Tú crees que el Estado tiene que intervenir en la empresa? ¿Tiene arma de funcionario? No, pero... No sé, mientras hablabas de los bancos, se me ocurría tipo una regulación que, no sé, el 20% de las utilidades destinarlas a los microcréditos, por ejemplo. Automáticamente direccionas a la empresa hacia una acción social. Bueno, si no crees que eso es acción social y que te lo iban a aceptar en la empresa, pues... No, pero por eso te pregunto. Tú en tu empresa puedes hacer lo que quieres, lo que no le puedes decir a todas las empresas que te den el 20%. En primer lugar, porque las obligaciones de las empresas son, en primer lugar, ganar dinero. Porque si no gana dinero, la empresa se viene abajo y desaparece. En segundo lugar, dar empleo. Y ser competitiva y ser innovadora. Eso es lo que tiene que ser la empresa. Si la empresa no es capaz de cumplir eso, la empresa desaparece. Entonces, si tú desde el principio le dices, y el 20% de lo que ganes, lo tienes que dar a acción social. No sé, por eso te pregunto, o sea, ¿vos de qué manera puede regular el Estado las actividades para darle una guía? Pero pregunto yo, ¿tú crees que el gobierno tiene que regular la actividad de las empresas? De hecho, lo hace dar excepciones impositivas acá en Argentina para exportaciones y esas cosas. No te entiendo. Que da excepciones positivas para ciertas a ciertos sectores que pueden estar y los fomenta. Ya. Y eso pues, interviene. Pero eso entra de la política comercial de cada Estado. Probablemente antes hablábamos, se han cosechado 60 millones de toneladas de soja este año, ¿no? Y este es
una actividad que debería estar protegida porque le da mucha plata al propio país, ¿no? Y es una actividad que tendría que estar protegida. No sé si eso se puede extender a todos los campos de producción. Creo que no. Yo apunto a leer de los bancos que acá en Argentina dan utilidades extraordinarias para la actividad económica que tiene el país. Por eso te digo un ejemplo puntual de los bancos en Argentina que dan utilidades extraordinarias. Que dan beneficios extraordinarios. Tienen utilidades extraordinarias comparadas con la economía. Que tienen utilidades extraordinarias, que tienen muchas ganancias. Sí, y yo eso no lo puedo solucionar, perdón. No, yo lo que le pregunto es si crees que en qué forma tiene que intervenir en el Estado, o sea que a ver, para yo creo que hay una actividad que es la financiera que en un momento determinado se desreguló y se nos vino todo encima. Lo financiero no puede convertirse en un fin en sí mismo. Lo financiero no puede andar con libertad absoluta como anduvo en los últimos tiempos. Lo financiero tiene que estar de una u otra forma regulado claramente, sobre todo de cara a los clientes que se han engañado en millones de sitios en todo el mundo vendiendo de subprime y productos absolutamente sofisticados que nadie entiende y que lo único que sirven es para que los bancos y los intermediadores ganen dinero. Entonces, actividad financiera regulada. Probablemente los bancos se dan cuenta y tienen una especie de vuelta atrás, porque al final el banco antes ganaba dinero porque yo iba y le dejaba $1000, ellos tomaban los $1000, los metían en un lugar y tú cuando ibas y pedías $1000 porque querías montar un negocio te daban esos $1000, a mí me pagaban un poquito y a ti te cobraban un poquito. Y con las diferencias con lo que vivían los bancos. Los bancos ya no viven de eso. Entre otras cosas, porque yo le doy $1000 ni siquiera te dan un centavo. Y a ti te piden ni se sabe por darte $1000. Hasta la fotocopia del pasaporte. Entonces yo creo que la actividad financiera, por la importancia que tiene que estar de una u otra forma regulada. Y algo está pasando en Europa, que ayer el Banco Central Europeo dictó una norma por el que van a entrar una especie de observadores independientes en los consejos de administración de los grandes bancos europeos para controlar si el directorio se comporta de forma adecuada o no adecuada. El tema no es menor, el tema no es menor porque supone una intromisión de la administración en una actividad absolutamente privada como es la bancaria, ¿no? Y se refiere más bien al buen gobierno si los directorios se comportan de forma adecuada o no, que al propio negocio que tiene ese banco. Pero creo firmemente que la actividad financiera tiene que estar regulada. En buena parte lo que ha ocurrido en el mundo es porque no hay una autoridad monetaria única en el mundo. Yo puedo mandar $1000 millones con apretar un botón ahora mismo desde Buenos Aires hasta donde quiera, ¿no? Y eso no lo controla nadie, absolutamente nadie. Cuando piden esa famosa tasa Tobin, en la que se pagaría un porcentaje de esas transacciones en divisas, se está tratando de poner remedio a que de una u otra forma se compense esa falta de transparencia y de regulación que hay en el mundo financiero. Inmediatamente. Venga. Sí, adelante. Más allá de la regulación o no regulación, el Estado tiene mucho poder de juego por su volumen de compra y de contratación. En realidad sí podría ser un jugador importante en el mercado, haciendo un régimen de compras sustentables, digamos, aumentando su propia ética y transparencia. No es lo de menos el poder que tiene el Estado, aunque no regule, si no saque una sola norma, tiene un impacto acá en el país, debe tener la mitad o quizás un poco más de Perú. Bueno, hay un movimiento en toda Europa por lo que se llama inversión socialmente responsable, ¿no? Al final, los fondos tienen que estar invertidos en empresas que cumplan determinados requisitos, ¿no? Y si no, a las empresas, dos índices mundiales que son los que
dan cuenta de si una empresa es socialmente responsable o no, que son el FTSE4Good y el Dow Jones, no te incluyen en su índice. Y cuando no te incluyen en su índice, muchos inversores que piensan que las empresas tienen que ser socialmente responsables para poder invertir en ellas, pues no invierten, fundamentalmente porque no. Pero es verdad que el Estado, a través de esa petición que hay de que la inversión se haga con un criterio socialmente responsable, podía dar ejemplo, ¿no? Todos los estados tienen dinero que invertir y todos los estados deberían utilizar esos criterios. No lo utilizan. No lo utilizan. Sí. Perdón. No. Estaba delante. Ustedes hablan al principio muy importante del cambio de paradigma, el cambio de época, digamos, pasar a una economía puramente de mercado, a que los consumidores estemos mirando un poco más a las empresas que son más responsables y que muchas estén por detrás de eso, corriéndolo. ¿Cómo cree que eso afecta la responsabilidad social, que es más marketinera que real? ¿Y cómo cree que también se afecta la falta de ética en los planes de estudios de la formación de gerentes, en los MBAs, en las universidades, para la falta de responsabilidad social, para la falta de ética en grandes empresas? Pues empezando por el final, cuando ocurre la crisis del 2007 y aún antes, cuando Enron y WorldCom en 2001 en Estados Unidos, y no habíais nacido mucho, lo que se produce es fundamentalmente... Un momentito, ¿sabes? Muchas gracias. Que te decía, perdón, que te decía que cuando se produce el desastre, la crisis, tiene que ver con la última parte de la pregunta, ninguna escuela de negocios de las más grandes que en el mundo, sea ninguna universidad, hizo actos de contención y empezó a darse golpes de pecho, pero algunas responsabilidades cabe a las universidades, algunas responsabilidades cabe a las escuelas de negocios, desde Harvard a la London Business School, a la que queráis, en la formación de las personas que al final nos llevaron al desastre que tiene que ver con la crisis del 2008. Porque fundamentalmente se enseñaron cualquier cosa menos principios éticos, cualquier cosa menos formas de actuación. Cuando el 2008 pasó, la única que se reunió para revisar sus planes de estudio y sus programas fue Harvard, porque entendía que no se estaban dando las condiciones adecuadas para formar a la gente que salía de Harvard y que después va a dirigir las grandes empresas del mundo. Eso es así. Hubo un momento en el que esto parecía que iba a tomar cierto cuerpo, y yo creo que poco a poco así va a ocurrir. Y hay asignaturas de responsabilidad social que no son troncales, sino que son asignaturas que se pueden cursar por cualquiera, sea cual fuere la licenciatura o el grado que esté estudiando, en donde se habla de la responsabilidad social desde este ámbito que estamos hablando, ¿no? El mundo probablemente, si queremos que sea de otra forma, tenemos que hacerlo nosotros de otra forma, ¿no? Y esto se hace desde aquí. Esto se hace desde aquí. Es que, perdonad que insista, pero dentro de 30 años, ojalá yo viva y pueda venir aquí, y muchos de vosotros seréis políticos y muchos de vosotros estaréis dirigiendo empresas e instituciones. Y las empresas y las instituciones y el país será lo que vosotros queráis que sea, y no otra cosa, y no otra cosa. Perdón. Sí, perdón. Sí. Estamos hablando de empresas y en los conceptos a hablar evidentemente porque en el efecto de la responsabilidad social una cosa para mí como verdad de organización es distinguir empresas privadas y organización.
nuestro país, en Argentina, en muchos países, pero que es mayor la cantidad de empresas públicas de tipo comercial que la empresa pues tiene un plus de responsabilidad la empresa pública porque maneja dinero público. Yo personalmente pienso, de acuerdo con varios conceptos que tienen el poder de la responsabilidad, que evidentemente todos tenemos que empezar desde abajo, comenzando por la casa, comenzando por el ejemplo, comenzando, en fin, por todas esas cosas que hacen que un ser humano que al nacer grita. ¿Por qué grita? Porque dice, estoy encerrado y está, ahora quiero sentir. Ese ser humano se va formando y ese ser humano yo considero, en esta casi filosófico, que el derecho a la propiedad es un derecho natural del individuo, porque pensemos en nuestros hijos cuando eran chiquitos, su chupete, si quieren su chupete no quieren nuevo, porque ese contrato tiene un suyo, porque cuando están a la playa, si pueden sacar el princito de al lado, ¿no es cierto?, se lo sacan y dejan el tema. Es decir, que hay algo cual hacer, que si no lo formamos desde la entrada, desde la casa, desde el ejemplo, en todos los aspectos, no vamos a entrar en ningún aspecto, digamos, con ningún plan educacional porque está parando ese chiquito. A la velocidad que hoy existe, en el mundo empresario, en el mundo político, en todo el mundo, lo que tiene hoy, lo van a crecer. Tiene que ver con un concepto de ciudadanía que probablemente es lo que tendríamos que desarrollar en el futuro. Un concepto de ciudadanía. Ahí trabajar. No, puse tantos conceptos que hay, ¿cuál es el concepto de felicidad? Ningún nombrante, casualmente, un ejemplo de Bangladesh, creo que hace muchos años se hizo un estudio británico preguntándole a la gente cuál era el concepto de felicidad, etc. Y resulta que esa gente estaba viviendo en una condición más pobre, decía que y no administraban otra cosa. ¿Por qué se sentía feliz? Se siente feliz porque no conoce otras cosas. Bueno, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Él no necesita, pero el día que ve un avión, algo que le corresponde, evidentemente está lo más. Este es un mundo extraño y los humanos somos más extraños todavía, ¿no? Muy extraños, porque fijaos con los conflictos que hay ahora mismo en Europa, con los emigrantes que vienen desde África. Hace 2 semanas una barcaza se hunde con 750, con canallas asesinos que le están cobrando 1.000 euros a cada una de las personas que montan en un barco que no reúne las mínimas condiciones para llegar a Lampedusa o para llegar a las costas de Almería en España o a las costas de Cádiz. Es decir, y por muchas barreras que pongamos, al final el que tiene hambre y no tiene nada, se mete en el desierto y camina 40 días para llegar a la costa y después se mete en una barca, aunque sea una rueda de camión, y se va a buscar un futuro mejor. Esto es así, ¿no? Y los seres humanos no somos capaces de dar respuesta a ese tema. Es que me pongo muy mal con este tema, porque en la guerra de Irak se gastaron 750.000 millones de dólares. 750.000 millones de dólares sobre base absolutamente falsa que no sirvieron para nada más que para que murieran miles de personas. 750.000 millones de dólares, que es algo más del Producto Interior Bruto de Argentina. Esto es tremendo. Y se lo gastaron. Y se lo gastaron. A un montón de gente. Bueno, sigamos, perdón.
Adelante. No, bueno, un gusto escucharte, Juanjo. En tu introducción vos hablaste un poco de velocidad y el tema acá estuvo bastante presente. Yo creo que hay como un modelo de competencia que no nos hace bien, ¿no? Donde cada vez que negociamos siempre queremos lograr algo a costa de que nos falta mucho articular. Y en esa línea te quería preguntar si vos tenés alguna idea sobre el concepto de valor compartido. ¿Te parece un modelo sostenible en el tiempo? ¿Te parece que es algo... Me parece un modelo sostenible ahora. Yo no sé qué va a pasar dentro de los años. No lo sé. Pero está claro que si tuviéramos que buscar el bien común, tendríamos que buscar en definitiva el dar respuesta a lo que la gente necesita. Y yo hoy comentaba algo, fijaos, en la declaración de los derechos del ciudadano en 1789 en Francia, un poquito antes en la Constitución americana y un poquito después en la Constitución española de 1812, allí hace 200 años se hablaba de que la obligación del gobierno es dar felicidad a los ciudadanos, porque la primera obligación del gobierno es buscar el bien común de la ciudadanía, y eso lo hemos perdido. Bueno, se ha buscado el bien común de la gente que se llena los bolsillos de plata y se lo lleva crudo, ¿no? Pero claro, uno a costa de los ciudadanos. Sí. Stefano Somani tiene bien diferenciado el bien común, diferenciado el bien público. Sí. Él enfatiza que hay que buscar el bien común. No, el bien común es que no es ni público ni privado, es común, es de todos. Es de todos. Sí. Ahí está la trampa, no caer en lo público, Sí, sino en lo común, que puede ser lo privado o público. Sí. Si no hay la trampa, es muy fácil. Sí, es fácil. Más preguntas. La lista de que las escuelas de negocios tendrían que preguntarse cómo forman, ¿no? Yo creo que también muchas religiones y movimientos religiosos tendrían que preguntarse qué están logrando. Pero esa es otra cuestión. Porque pero los formadores en principios y en valores. Pero el tema de... A ver, si hablamos de moral, hablamos de una cosa, si hablamos de ética, hablamos de otra cosa. Entonces, la moral tendrá que ver con la religión, y aquí no estamos hablando de religión, aunque hay ilustres representantes de diferentes religiones, ¿no? Pero hablamos de cosas distintas. Creo yo. ¿Qué estamos logrando? Yo veo a Papa Francisco acercarme un sándwich al soldado que le quita su cuarto y se va con una silla. Eso no es algo que se recuerde con el colectivo. Pero es que el Papa Francisco es diferente a otra cosa. Claro. Ayer dijo que está un poquito mayor y un poquito enfermo. Pero sin duda ha supuesto una revolución. Yo estuve hace una semana en Bolivia y ahora va el Papa a Bolivia y lo están esperando como el que espera, no os podéis imaginar. Creemos. Como que espera Jesús 2. Pues como que espera Jesús 2 probablemente. Y fijaos que en Bolivia el 50% de la población está casi en los niveles de la pobreza. 10 millones de los que hay. Y allá hubo un problema que yo creo que se está solucionando del trabajo infantil, sobre todo en la caña de azúcar. Fijaos que la caña de azúcar en Bolivia tiene una importancia brutal. Y los niños menores de 14 trabajaban sin descanso en seguramente una de las recolecciones más duras que hay en el mundo, que es de la caña. Pero ahí esperan al Papa, porque la gente, lo decía al principio, está necesitada de ideales. Entonces, si los líderes no son capaces de ofrecer ideales, no deberían ser líderes. Y el Papa es un líder, porque solo con una palabra es capaz de cambiar la percepción de muchas personas. ¿Qué suerte tiene? Una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos tener ese tipo de ideales? ¿Por qué? Hace poco hubo una elección acá en Capital Federal y los que promulgaban unos ideales mayores a los que eran las primeras fuerzas, pongo ejemplo claro que era el de la Alameda, que era una persona que estaba en contra de talleres clandestinos, que promulgaba unos valores éticos, morales a la sociedad mucho mayores, y si quiere entró
para una elección general, no llegó ni a 10.000 o 15.000, 30.000 votos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos desligar y decir, acá vamos bien y acá vamos mal? Porque es como algo... No, pues ejerciendo tu responsabilidad social, que la tienes como ciudadano. Tú tienes responsabilidad. Pero si estoy inmerso en un montón de medios de consumismo, de medios de comunicación, que me hacen decir algo que tal vez no es. Y nosotros porque estamos en una facultad, pero Argentina hay que entender que también es un país o tercermundista, en el que... Porque no todos tenemos acceso. En el norte y en el sur no todos tienen acceso a la Hace 60 años este era el país más avanzado del mundo. Aquí se inventaron los maestros de apoyo. Aquí en Argentina se inventaron los maestros de apoyo. Eso que, palabras de honor, te lo estoy diciendo. Esto que ahora mismo parece que lo han inventado los del norte de Europa, que no, que se inventaron en Argentina. Había maestros de apoyo en cada aula. Teníais un PIB per cápita que era solo un 10% más bajo que el de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué fue eso? Probablemente porque hubo dirigentes, líderes y porque vosotros quisisteis. Y ahora en el futuro también será si vosotros queréis, porque si vosotros no queréis, dependerá de vosotros. Claro. O sea que es complicado en ese sentido. O sea, es que... ¿Cómo que sí es complicado? Es complicado tener una conciencia ciudadana. La responsabilidad es muy complicado. Mirad, yo tenía una cita de algo. Aquí la tengo. Fíjate qué hermosura dice Sábato. Sábato escribió en el 99 un libro que se llama Antes del Fin, y que yo lo tengo de libro de cabecera. Entre otras razones, Sábato lo escribió creyendo que se iba a morir. Se murió luego 10 años más tarde, ¿no? Pero dice Sábato, el hombre solo cabe en la utopía. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. O volvemos a la persona o morimos como civilización. Os recordamos que el hombre no es un lobo para el hombre, sino que el hombre homo homini sacra res. El hombre es cosa sagrada para el hombre. Ese es el futuro. Hablando sobre el tema de la corrupción, digo, ¿usted ve a futuro algún tipo de solución o no? Y otra pregunta más, es que nosotros vamos a hacer, estamos en la materia de dirección general, estamos haciendo la licenciatura en administración. Digo, ¿cómo se hace para ser un director general responsable, ético, cumpliendo la ley? Dame tu correo electrónico y te voy a mandar un artículo Cuando el organismo de control, digo yo, cuando el organismo de control, que puede ser el Estado, es corrupto o... Yo me comprometo a que hay una persona, hace 2 años nos propusimos un catedrático de la Universidad de Bolonia que se llama Marco de Polo, el catedrático Carlos Guillén, que es rector de la Universidad Atlántica de Lisboa, y yo tengo que contar toda la historia. Nos propusimos escribir un decálogo para el ético, para directivo. Publicamos un artículo muy grande, como una página así de grande, que yo con mucho gusto se la mandaré. ¿Está ahí? No, ahí no está. No está. Es un artículo de hace un par de años, pero yo se la mando al profesor Esqui o se la pongo. ¿Ah, está ahí? Ah, pues está ahí. Yo te digo, ese decálogo causó determinado impacto. Entonces yo con mucho gusto un día vengo y os hablo sobre Creo que hay algunos que no tienen esa lista. Ah, míralo, aquí hay un decálogo. Míralo. Esto no son las tablas de la ley, pero igual te puede ayudar. Pues yo te leo Mirad, os leo un párrafo del principio y el 10º. Quien tiene el poder, por lo que hablábamos antes, tiene la responsabilidad. La anterior afirmación, que tiene un lejano origen, cobra capital importancia de la mano de la institución más decisiva de la sociedad moderna, la empresa, una organización relativamente joven que pareciera tener necesidad de justificarse cada día
y ante los ojos de la opinión pública que exige sin descanso aparecer como una institución capaz de dar resultados económicos y demostrar sin sonrojo que su actuación es irreprochable y de que su tarea, sea la que fuere, merece el respeto de los propios ciudadanos que han visto cómo esa institución se ha convertido en poco más de un siglo en el propio referente de la universidad. Con alguna reflexión más. El primer punto del decálogo es: si legítimamente aspira a desempeñar una función directiva, sea la que fuere, hazlo con integridad desde una responsabilidad que debe asumir voluntariamente y solo si atesora la necesaria capacidad para hacerlo. Tú tienes que ser directivo si estás preparado para ser directivo, y quien lo sabe eres tú. Si aspiras a ser directivo solo para tener una tarjeta que diga director, eso sirve para enseñársela a tu cuñado. Y el último punto, décimo, para que crean y confíen en ti, compórtate ejemplarmente. Di lo que debes y haz siempre lo que debes. Y así sea. Que justamente este foro se ha creado con este objetivo, aquellos que tienen un objetivo de este tipo se puedan juntar y discutir el libro. Así que a través de la web o de la